Momento, nada más somos Blanca y Cruz Giovanni. Buenos días para los dos. Vamos a ver si en el tiempo se van incorporando más compañeros a la clase del día de hoy, que es de agrupaciones políticas. Es un, es un tema interesante aquí en nuestro diplomado de justicia, de partidos políticos y justicia intrapartidaria. Ya llegaron más compañeros. Buenos días a todas, a todos. Estamos iniciando la clase del día de hoy. Y hoy vamos a ver otro instrumento encaminado a desarrollar o a ejercer el derecho de asociación política por parte de los ciudadanos mexicanos y que tiene que ver con las agrupaciones políticas. Dice que es un tema muy interesante, la verdad es que es un tema, pues, no es un tema de muchos reflectores, justamente por la naturaleza misma de estas actividades, agrupaciones, ¿no? Donde realmente, pues, quieren ser una especie de, de estadio intermedio entre los partidos políticos y los ciudadanos. Pero, desde luego, su vocación natural es la misma que la de los partidos políticos, es asociarse con fines políticos para tomar parte en los asuntos políticos precisamente del país, ¿sí? Aquí el asunto es que, pues, está limitada muchas de sus circunstancias, no reciben financiamiento público, antes sí lo recibían, y lo más interesante de ver es que al final del camino estas agrupaciones nacieron en la época justamente de la constitucionalidad, de constitucionalización de los partidos políticos, ¿sí? Es muy interesante ver los libros históricos de Florescano, de Javier García Diego, que hablan justamente de esta etapa, pues esta etapa crepuscular del partido en el poder, del PRI, donde cada vez existían por ahí de los años de 1970, finales de los 60, pero particularmente a principios de los 70, ¿no? Ya la identificación de muchos grupos pues que se empezaban a salir del molde de lo que el gobierno permitía y de lo que el gobierno autorizaba. Porque realmente, yo les voy a decir una cosa, he leído muchas novelas de esa época, tengo desde luego familiares que se desarrollaron en esa época y realmente no era que existiera pues una especie de Gestapo, de policía política por parte del régimen, pero digámoslo así, no, más bien no lo había en todos los niveles, como sí pasa en algunos otros estadios de regímenes totalitarios o autoritarios. Entonces, yo diría que lo que pasaba en la época del PRI, auténticamente como régimen de partido hegemónico, realmente lo que pasaba era una dictadura blanda, ¿no? Una dictadura donde realmente poco o no se enfrentaba a la oposición de una manera muy institucionalizada, más bien se le iba pues reprimiendo, se le tenía perfectamente identificada y se le obligaba a estar desde trincheras no institucionales, ¿no? No cabían en las trincheras institucionales. Les vuelvo a decir, si ustedes ven las conformaciones políticas de los congresos de la revolución, emanados de la revolución, pues eran prácticamente congresos uniformes, monocolores, como dijera el maestro José Goldenberg, donde hace referencia a un solo color político, ¿no? Que en nuestro caso, pues era el tricolor, ¿verdad? Entonces, eso lo que ocurría era que, pues había poco espacio para la institucionalización del disenso, ¿verdad? Para la institucionalización de la oposición política, ¿verdad? Porque pues prácticamente, les vuelvo a decir, nuestro sistema generaba cuadros, auténticos cuadros, élites de poder, y bueno, en la capa intermedia estábamos los ciudadanos, eh, donde pues realmente pues éramos los recipendarios
de las políticas públicas de ese poder. Yo recuerdo bien cuando justamente, cuando en 1988, cuando estaba la elección del presidente Salinas, el gobierno se encargaba de pasar, desde luego por conducto, los canales oficiales de Televisa. Bueno, no había canales oficiales, pues, pero sabemos que eran los brazos comunicadores del gobierno de la República, programas, y me recuerdo muy bien una serie de México, no me acuerdo elaborada por quién, pero narrada por Jacobo Zabludowski, donde se hablaba específicamente ya ante este advenimiento del Frente Democrático Nacional, donde se había generado por la decisión del PRI y que se había generado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, esencialmente, eh, y ante ese crecimiento de la oposición de manera inusitada, espontáneo, ¿no? Que se fue generando, esta serie de programas se llama México tiene estabilidad y hablaban un poco del desarrollo político de México, institucional, cómo se había creado el Instituto de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Era una época muy baja de los ferrocarriles, pero se nos vendían los ferrocarriles como parte de la infraestructura nacional. En fin, era una serie apologética absolutamente del régimen priista, ¿no? Y donde decía, a ver, pues no, digo, desde luego no hacían referencia a los graves incidentes que habían ocurrido en 1968, en 1970, no hablaban de la guerrilla, de Guerrero, de Chiapas, ¿verdad? Pero existía pues un poco el desarrollo, un poco el dibujo de un país estable y sin problemas, ¿no? Era la época todavía de la abundancia petrolera, bueno, no, ya había pasado cuando se da este programa, pero nos vendían la abundancia petrolera como uno de los grandes activos de nuestro país y que bien administrada por el PRI, pues generaba pues una estabilidad social, política, económica. Decía que los caminos de pobreza no eran pues muy graves, no había una brecha de pobreza muy grande. Y en cierta medida, ahora que lo ve uno en contraste, desde luego que ese México de principio de los 70, de mediados de los 70, no es el México de los 2023, de acuerdo. O sea, hace 60 años, es cierto, para empezar, compañeras y compañeros, no éramos 130 millones de mexicanos, éramos 70 millones de mexicanos, o sea, era prácticamente la población, la mitad de la población de la que existe ahora. Hemos crecido a una tasa y a unos niveles impresionantes. Es cierto que los niveles de pobreza, pues todo se medía en menores cantidades. Es cierto que el tema de la inseguridad pública no era un tema rampante ni prácticamente de la agenda nacional, pues no porque no la hubiera, sino porque no había los niveles de descomposición que existían hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese mundo, digámoslo así, de caramelo, ¿no? O en un mundo de chocolate, pues evidentemente el partido se encargaba de decir, a ver, señores, no se equivoquen, aquí voten por el partido que ha generado, si ustedes se dan cuenta, incluso el discurso del PRI es ese, es todo lo que tenemos, lo tenemos por el PRI. Pues me parece, o sea, pues digo, una proclama política, desde luego, pero absolutamente sesgada. Claramente lo tuvimos por el PRI porque fue el único partido político que tuvimos en el poder. Y es cierto que se generó una institucionalización importante, pero ustedes recuerden, México en ese entonces, por mucha estabilidad política y social que tenía, no era ni por mucho una potencia económica en ningún sentido. La potencia económica de México ciertamente, y créanme que todo seré menos apologeta de Carlos Salinas de Gortari y de los periodos neoliberales, pero es cierto, la inclusión de México en ese Tratado de América del Norte generó un montón de riqueza y un montón pues, de indicadores económicos importantes. Claro, así la población fue creciendo más y se fue generando ahora sí, una burbuja de pobreza muy grande y muy difícil de afrontar hoy en día. Pero bueno, mi punto era que en ese establecimiento de estas condiciones, les vuelvo a decir, estos gobiernos unipersonales, todopoderosos de los 60, de los 70, ¿no? Ejercidos por el PRI,
pues ya lo había platicado quizá en alguna parte en el régimen de partidos políticos, cuando se logra su constitucionalización. Reyes Heroles, recuerden que fue la mente maestra atrás de la reforma, la ley política de la reforma de la ley de organizaciones y procesos electorales de 1977. Y él decía, hay que ampliar, presidente. El presidente López Portillo era un tipo, eh, claro, megalómano, 100%, un tipo eh, soberbio y con un ego grandísimo, pero pues era digamos, un político de la revolución de casta noble, ¿verdad? Sus abuelos habían sido gobernadores, habían sido literatos de la revolución, José López Portillo y Rojas. En fin, era un hombre entendido y sin embargo, a pesar de haberse formado pues en esa cultura, digamos, de la política, pues, pues no totalitaria, pero sí muy autoritaria, platicábamos que le hizo caso a su secretario de Gobernación y generó esta reconocimiento, le decía, presidente, tenemos que darle cauce a estos movimientos que nos pueden explotar en la cara, tal como ya pasó en el 68 y en el 70. Y López Portillo, les vuelvo a decir, evidentemente cuidando sus posiciones, dijo, bueno, pues a ver realmente cuál es el mapa de oposición o que realmente existe mucha gente en contra del sistema, pues no, pero son movimientos que pueden generar. Acuérdense ustedes también que habíamos platicado que estamos en el contexto de la zona más álgida de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, donde los movimientos de izquierda no eran bien vistos ni tolerados, no tan solo por los Estados Unidos, sino por todos aquellos regímenes que de alguna u otra manera vivían apoyados por Estados Unidos. En ese entonces, realmente el apoyo de Estados Unidos hacia México era absolutamente marginal, nunca ha sido un apoyo muy importante, pero siempre hemos sido una frontera muy importante para este motivo, ¿no? Y entonces, lo que ocurría era que, o lo que ocurrió fue que dijo, bueno, vamos viendo porque en efecto tenemos que seguir manteniendo esta estabilidad de las que les platicaba yo que este programa hacía, pues daba cuenta, ¿no? Y entonces, justamente en esta reforma en 1977, además de que se crean los partidos políticos, se crea la figura de las asociaciones políticas. En ese entonces había un gran debate, un tema sobre si era asociaciones o si era agrupaciones políticas. La ley en un principio tenía una indiferencia en cuanto los trataba de manera equivalente. Sin embargo, en la práctica política se determinó el no decir asociaciones políticas para no confundirlas o para no tratarles de dar un tratamiento como las asociaciones civiles, que como ustedes saben ya estaban reguladas desde hace mucho tiempo en el Código Civil Federal y para el Distrito Federal. Entonces, desde entonces se adoptan esta figura que pretende ampliar, mejorar la representación política. Recuerden que esto busca reconfigurar el sistema de partidos y generar una especie de institucionalización de la oposición. También es cierto que hay que decir que estas agrupaciones surgieron para también formar parte, en muchos sentidos, satélites del propio partido oficial, ¿sí? O sea, decía Reyes Heroles, lo que no podemos controlar incluso desde adentro, lo podemos diseñar desde adentro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo este tipo de agrupaciones eran todas aquellas agrupaciones inclusas que no tenían un espacio en el PRI. Y entonces, en un principio, pues pues un poco vuelven a generar esta serie de partidos que en el lapso del tiempo hemos visto que han sido partidos que le llaman rémoras, ¿verdad? Que han nadado en la panza del partido oficial y que se fueron generando, insisto, para pues darle un mayor contenido en apariencia de representación o perdón, de reconocimiento de pluralidad política a nuestro país, pero al mismo tiempo también es cierto que se generaban pues estas instituciones, pues fantasma, pero realmente eran satélites, no eran fantasmas, era una manera de posicionar a gente disidente en estos términos, ¿no? Entonces,
Recuerden ustedes que este fenómeno de cada vez más amplio, que luego explota en 88 de una oposición de izquierda radical, provocó que el gobierno a través de los partidos políticos tratara de disolver los movimientos sociales. Es que es curioso porque un movimiento revolucionario y un partido surgido de la revolución, pues no se puede parecer a un gobierno de derecha, ¿verdad? A un gobierno conservador. Entonces, toda la plataforma del PRI, que basaba su tema en la revolución, en la reivindicación de las conquistas sociales, particularmente la campesina, la obrera, la de la clase media, la popular, pues naturalmente eso generaba pues pues un contenido, ellos decían siempre de centro, nunca de derecha, pero siempre cargado hacia la izquierda, hacia la ideología de la izquierda, ¿no? Sin embargo, es curiosamente donde la oposición de izquierda, pues evidentemente nunca se sintió representada en ese partido porque la izquierda naturalmente tiende a radicalizar sus posiciones al no alcanzar el poder. ¿Verdad? Entonces, la idea de elevar a la jerarquía constitucional la normación de los partidos políticos tenía la idea de imbricarlos, decía eso Reyes Heroles, una de las palabras que son más famosas en este proceso de creación de estas instituciones políticas, imbricarlos en la estructura del Estado, ¿no? Fue precisamente su reconocimiento como organizaciones de una sociedad disidentes. Y como les decía yo, en el caso de los partidos, se percibían también como cuerpos intermedios de la sociedad y se les dotó el carácter de entidades de interés público. Entonces, las agrupaciones políticas no tienen un reconocimiento constitucional en esta reforma 77, pero sí tienen una identidad ya legislativa, ¿no? Entonces, insisto, todavía queda claro que los partidos políticos terminarán siendo al final del camino la base de la representación política, pero las agrupaciones políticas, les vuelvo a decir, sirve como de válvula de escape para integrar a muchos movimientos que en ese momento estaban ahí. Y justamente podría ser lo que estamos viendo hoy en día, más bien lo que estamos viendo hoy en día en nuestra realidad política diaria, ya estamos viendo justamente lo que pasó en el caso de esta escisión del partido político, con un riesgo tremendo por parte del partido político Morena. No sé si todos vieron recientemente lo que declaró ayer o antier el ex canciller Ebrard, donde, híjoles, ya hizo acusaciones muy serias, muy graves, donde dice, a ver, está acusando a su propio partido, al gobierno, a una funcionaria de gobierno y a su contrincante de hacer trampa. Y dice, a ver, aquí el proyecto no se va a romper, yo soy unitario, pero lo que no se vale es que firmamos acuerdos y esto pasa por esta estructura. En el caso natural de la escisión del PRI en el 1988, era realmente también, curiosamente, una disidencia política pura y dura. O sea, no era por alcanzar posiciones de izquierda como tales. Luego entendió esa ala que se tendrían que haber, perdón, que así era como se tenía que haber escindido el PRI, ¿no? A ver, no vamos a decir que vamos a pelear por poder. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas ya había sido gobernador del estado de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas ya había sido secretario de Estado, incluso de Energía, una cosa así, o subsecretario de Energía. El asunto pasaba porque ya no cabían en el espacio neoliberal nuevo que se estaba formando, ¿no? Que se había dado desde Miguel de la Madrid y que ahora amenazaba con seguir, y bueno, tal como fue, muchísimo más duro y más, pues mucho más neoliberal con la elección del presidente Salinas como candidato al PRI. Entonces ellos sabían que ellos iban a quedar fuera de la estructura y entonces generaron este desconocimiento, más bien este reconocimiento a la oposición de izquierda. Dijeron, ok, lo que más le va a doler a ellos es que nos pasemos hacia la zona de la izquierda y se valieron desde luego de muchas personalidades de izquierda como Eberto Castillo, como Rosario Ibarra de Piedra, Eberto Martínez. Ya después del PRI también salió Enrique González Pedrero, en fin, una serie de gente que históricamente se había identificado con posiciones de izquierda, aunque formaban parte del partido en el poder. En ese entonces,
un joven Andrés Manuel López Obrador todavía formaba parte de ese partido, pero claro, se incorporó a esta corriente democrática. Vamos a ver ahora qué pasa en el partido Morena, pero claro, el proceso aquí era una gestación de la oposición. Hoy en día estamos viviendo ya todos los problemas de una democracia con alternancia y auténticamente o lo más puramente representativa, ¿no? Aunque hemos platicado que no nos confundamos, el hecho de que los partidos políticos tengan una crisis de identidad ante el electorado y en consecuencia de representación política, no quiere decir que no sigan siendo pues los titulares, o sea, el acceso, el motor, los vehículos de la representación ciudadana, o sea, quien quiera acceder al poder tiene que ser por la vía de los partidos políticos, afortunadamente, a pesar de, ya lo habíamos platicado también, del establecimiento de la figura de las candidaturas independientes, que, pues les vuelvo a decir, se ha quedado en buenas intenciones, pero la otra vez, justamente oyendo un podcast aquí en Guadalajara sobre gente que quería participar como candidatos independientes, una vez analizando los requisitos de la ley, pues dijeron, no me alcanza para nada, ni para recopilar el apoyo ciudadano. Evidentemente los recursos que se piden, no se da dinero. Y entonces, esto que pasó con las agrupaciones políticas fue muy interesante porque además de establecerse como otra parte insisto, de institucionalización de la oposición, se les da un presupuesto, ¿verdad? Dice, el artículo 19 de la Ley de Organizaciones y Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, introduce por primera vez la figura de las asociaciones, les decía yo, políticas nacionales. El artículo 50 establecía que para complementar el sistema de partidos políticos, discutir ideas y difundir ideologías, los ciudadanos podrán agruparse en agrupaciones políticas nacionales. El artículo 51 las definía como formas de agrupación política susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos que contribuyen al desarrollo de una opinión pública mejor informada y con mayor densidad ideológica. El paso natural de las agrupaciones políticas era solicitar su registro como partido, su registro condicionado como partido político. En ese entonces el registro de los partidos políticos existían dos, el definitivo y el condicionado. Y el condicionado era el paso intermedio, que era te doy el registro, puedes competir ya como una fuerza política, sin embargo el registro no te lo voy a otorgar de manera definitiva hasta en tanto no pruebes tu fuerza electoral. En ese entonces era un porcentaje del 2.5%, si no mal recuerdo, en esta ley. Pero para poder pedir el registro de esa naturaleza, se tenía que establecer una agrupación política nacional. Entonces, fíjense cómo el propio artículo 51 definía esto como una agrupación política susceptible de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos, ya que contribuyan al desarrollo de una opinión pública mayor informada y con mayor densidad ideológica. Y ese debería ser el ideal de nuestras agrupaciones políticas nacionales. Y desafortunadamente, a pesar de que ha habido muchas, compañeros, de que hay muchas, ha habido y hay muchas, hoy en día hay aproximadamente 73 organizaciones políticas nacionales con registro, pues realmente cada vez tienen una incidencia menor para participar. Ya veremos ahora que tienen que hacerlo con convenio con partidos políticos en específico y pues digámoslo así, pues sí que se establecen como brazos operativos en alguna medida de algunos partidos políticos, pero creo que el ideal, creo yo, es desde luego una posición que puede ser rebatida, creo que el ideal de lo que podría ser una regulación efectiva de los partidos políticos es que no se puedan crear partidos políticos tal como se crean ahora, pedir el registro, el año anterior al de la elección, tratar de demostrar, ya saben, la representatividad en tantos municipios, en tantos distritos, en tantos estados, sus oficinas. No, yo creo que primero tendrían que tener un registro como agrupación política, tratar de conseguir, en su caso,
pues una participación, no sería un requisito necesario, pero a partir de ahí, de la constitución de como agrupación política, poder acceder ya al procedimiento de registro de partidos políticos. Creo que eso podría darle una base organizativa y de militancia mucho más real que la que actualmente tienen y que realmente pudiera tener pues una posible incidencia como partido político nacional, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hoy en día el PAN, por ejemplo, tiene el número mínimo de asociados, que son 220 y tantos mil, de militantes, perdón, muy poquitos militantes, está en el límite para no perder el registro, porque así lo decidió la dirigencia, me queda muy claro, lo que generó, pues que en su momento hubo muchas manipulaciones del padrón para distintos usos perversos políticamente, y entonces así es como se quedó el Partido Acción Nacional. Sin embargo, debo decirles que ha demostrado con base en el tiempo, porque esto lo tiene así ya prácticamente desde hace 6 años, esta militancia, que su militancia es estable, que su militancia es cierta y que su militancia es leal. En consecuencia, pues eso está muy bien. Eso creo que se podría lograr a partir de las organizaciones, de las agrupaciones políticas. Sin embargo, vamos a seguir viendo cómo fueron evolucionando. Se estableció que desde entonces solo podrían participar en procesos electorales federales mediante convenios de incorporación con un partido político. Es decir, como hasta ahora, esto sigue siendo exactamente igual hasta ahora, la forma de participar era proponiendo candidaturas al partido político con el que se asociaban y se permitía que en la propaganda del partido se incluyera el emblema de la asociación política. Y fíjese, si ustedes se dan cuenta, realmente el diseño potencial o el diseño institucional de las agrupaciones, de los partidos políticos en nuestro país está bien hecho. O sea, se buscan que los mismos, desde luego, representen a un estrato de la población, a una parte de la población, desde luego, manteniendo y sosteniendo una determinada ideología, ¿verdad? Una ideología, una determinada identidad política, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente que con este apoyo de las agrupaciones políticas, pues en efecto se tengan varios brazos organizacionales de determinada manera, ya veremos ahora al final más o menos que van a ver qué tipo de agrupaciones políticas son las que están vigentes por la lucha del deporte, de los jóvenes, de los campesinos, o sea, hay muchas agrupaciones políticas que tienden a identificarse o con una ideología o con una causa específica, ¿no? Entonces, yo creo que podrían ser muy bien utilizados por los partidos políticos. El problema es que si la forma de participar es proponiéndole candidaturas al partido político, pues naturalmente le están quitando de espacios de poder al partido político con el que se quieren asociar. Y entonces, en consecuencia, pues no se puede generar fácilmente una incorporación o una asociación de partidos políticos con agrupaciones políticas en tanto no haya auténticamente, entonces, y valga la redundancia o valga la expresión, no es de a gratis, ¿no? A ver, vamos a ver, tú voy a proponer a tu candidato, al candidato que me estás proponiendo, pero ¿cuáles son las condiciones de lo mismo? Cuando realmente lo que se supondría es que si yo acepto una candidatura externa de una agrupación política externa es porque se supone que en términos teóricos enriquecería la naturaleza plural del partido. Pero el problema es que las élites de los partidos políticos, lo hemos platicado hasta el cansancio, se encargan de controlar esos espacios de poder y esos espacios de poder están repartidos entre las élites de poder. O sea, el grupo, las tribus, los sectores, como le quieran llamar. Y eso, pues, insisto, genera naturalmente, pues, o sea, un incentivo muy pobre para que realmente los partidos políticos volteen a ver a las agrupaciones políticas. Insisto, hay algunas que sí logran incorporarse a los partidos políticos por la vía de la postulación de candidaturas, pero realmente no son las mismas. Y claro, es que también hoy en día, y creo aquí se puede debatir el asunto, es que hoy en día, pues ya ser agrupación política realmente no tiene mayor
pues mayor estímulo que, pues perdón que se los diga, pero querer la política por querer la política, porque no les dan presupuesto público, porque pueden no quedarse con representación política, porque tienen que tener sus establecimientos, o sea, recursos materiales propios, o sea, se tienen que autofinanciar y además de todo, las fiscaliza. Y de lo cual puede resultar que se les imponga sanciones. Realmente, pues, el esquema tal como está no es muy atractivo para efectos de la vigencia de esta figura, ¿no? Entonces, los requisitos que tenían en ese entonces, que más o menos siguen hasta ahora, eran tener una base de 5,000 asociados en todo el país, pero eso sí, tener delegaciones en al menos 10 entidades federativas, ¿sí? Pero la más importante, y aquí es donde veo el paralelismo o vemos el paralelismo con los partidos políticos, era tener documentos donde se contengan los lineamientos ideológicos y haber efectuado actividades políticas continuas durante los 2 años anteriores a la solicitud de registro y demostrar que como sustentantes de una ideología definida eran centros de difusión de la misma. Perfecto. Así debería de quedar, así debería de operar, insisto, en el entendido de que podríamos visualizarla como un espacio intermedio, tal como lo decía la ley, entre los ciudadanos y los partidos políticos, ¿no? Entonces, esta era un poco esta creación que se dio en 1977 de esta figura. En las sucesivas reformas políticas electorales siguieron existiendo, pero a partir de 1996 ya se les denominó correctamente agrupaciones políticas y hasta el 2007 tenían como principal prerrogativa la asignación de financiamiento público. Fíjense, con la reforma de 96 se generan, perdón, ya saben, la reforma electoral, la que pudiéramos llamar la reforma electoral definitiva hasta el momento, y desde entrada se les da como prerrogativa asignación de financiamiento público. Era un financiamiento marginal, pero era un financiamiento que por lo menos les permitiría tener recursos para el mantenimiento del partido político, para pues, el mantenimiento de sus oficinas, de sus bases, de su papelería, de las cosas más esenciales, ¿no? Ahora, fíjense, en la reforma constitucional de 2003 se daba esto que yo les decía. Las agrupaciones políticas nacionales eran las únicas entidades autorizadas para solicitar registro como partidos políticos nacionales. Y aquí vemos que todas estas reformas que tienen que ver con la constitución de registro de los partidos políticos o la ascensión de los ciudadanos al poder por vía independiente están controladas por los partidos políticos y evidentemente los partidos políticos van diseñando aquellos estadios en donde es más difícil que alguien logre un registro estable como partido político porque pues implica, perdónenme, implica venir a participar del pastel del financiamiento público, del pastel de la representación política. Y desde luego, ustedes saben esta teoría política, ¿no? Que establece que desde luego, mientras más pluralidad, pues desde luego puede haber mayor representatividad, pero también es cierto que mientras más pluralidad, existe más pulverización del voto ciudadano. En consecuencia, el problema es que más partidos políticos, más competidores políticos, pues tienden a beneficiar a los partidos grandes, estables, y eso ha sido históricamente el problema de nuestro país, que como lo queramos ver, o sea, yo sí creo auténticamente que en nuestra democracia, en el ejercicio de nuestra democracia, ha habido partidos que hoy en día han sobrevivido, digámoslo así, no sabemos cuánto más, pero estos 7 partidos políticos nacionales que tenemos han sido los que de alguna manera ya llevan un rato permaneciendo, aunque han estado en la tablita muchas veces por fallecer. Y estamos hablando particularmente del Partido del Trabajo, donde ya estuvo a punto de perder el registro en el 2018, en el 2021, el Partido Movimiento Ciudadano estuvo a punto de perder el registro en 2018, en 2021. Perdónenme. Y también, desde luego,
hoy en día, el Partido de la Revolución Democrática, que pues fue la base de la militancia del hoy partido, poderosísimo partido político Morena, en las últimas 2 elecciones perdió el registro local. En las últimas 2 que participó, en consecuencia, hoy en día está con riesgo de perder. O sea, traduciendo esto en realidades políticas, me parece que Morena, el PRI con toda su crisis, el PAN, el Verde, que tiene una base indudable desde el... Nunca ha estado en riesgo de perder el registro por votos, ha estado en riesgo de perder el registro por sanciones, que esa es otra historia, ¿no? Eh, eh, y quizá podríamos decir el Partido del Trabajo, que tiene algunos bastiones que le aseguran más allá del 3% de la votación. Desde luego a nivel nacional estoy hablando, en algunos estados pierden el registro, y poco más. Yo veo que el PRD, perdón, y Movimiento Ciudadano, que creo que tiene hoy en día, al tener las fuerzas, al ser la fuerza dominante en Nuevo León y en Jalisco, les permite también gozar de más del 3%, creo que tienen un 7% sostenido. Vamos, son los partidos políticos que están en vías de sobrevivencia, aunque no sabemos la estrategia política que se va a seguir en esta elección, y auténticamente yo creo que algunos de ellos se están jugando auténticamente su estabilidad y supervivencia. Yo no creo que realmente ninguno de ellos vaya a perder el registro, creo que sí hay posibilidad de que uno o dos, pero digamos, esta es la representatividad que hay. Alguien me puede decir, son partidos políticos, ha habido muchos partidos políticos, ustedes saben, de corte de los maestros, ¿cómo se llama? El partido que era de las redes sociales progresistas últimamente, anteriormente fue el famoso, híjoles, no me acuerdo cómo se llamaba antes, pero bueno, el partido de don Elbaester Gordillo, ¿no? Luego, posteriormente, hemos tenido temas obreros, el registro de Fuerza por México, partidos políticos que surgen, bueno, ya no digamos del Partido de la Sociedad Nacionalista, que terminó siendo auténticamente una cuna de ladrones tremendos. Yo no sé si ya incluso siga, no sé qué suerte corrió su dirigente, que fue acusado gravísimamente de malversación de fondos y de haberse llevado todo el dinero del partido, pero permanecieron vivos 2, 3 procesos, desaparecen. Y entonces a mí me da la impresión que yo creo que la estabilidad y la consolidación del sistema democrático del país se va a dar sobre la base de los grandes partidos, ¿no? Que generan más o menos representación ideológica de los ámbitos, pues digamos que tradicionalmente se han considerado, ¿no? El PAN como un partido, pues digamos, liberal, de derecha, conservador en temas sociales, pues el PRI, que es el Partido de la Revolución, lo platicábamos, y que no sabemos qué destino vaya a tener, pero lo que sí es cierto es que fue un partido tan grande y tan poderoso, que yo creo que sí tiene una base muy importante. Bueno, por lo menos una base suficiente para mantenerse por mucho tiempo más. Yo creo que el PRI es difícil que fallezca, a menos que el avasallamiento y consolidación de Morena pues lo deje auténticamente knockout. Y está Morena, que es el partido del presidente, que es el partido que emergió de hace 5 años prácticamente con la elección del presidente de la República y poquito antes, pero que ha generado esta representación política pues en torno al presidente de la República, y que se genera, y bueno, y que ha generado pues este éxito político y representativo muy, muy grande. Sí, Juan Pablo García Pango, por favor. Gracias, doctor. Yo tengo una duda respecto a todo este contexto histórico, el tema de las agrupaciones políticas nacionales y el principio de progresividad, porque pareciera que en algún momento se alcanzaron ciertos derechos. Entiendo que como pues, es una persona moral, la agrupación política nacional,
pero al menos las personas que pertenecían a estas agrupaciones políticas nacionales alcanzaron ciertos derechos, en este caso el financiamiento público, el monopolio para ser partido político. Pareciera que esos derechos que en su momento llegaron a alcanzar, derivado de una reforma, pues los perdieron. Entonces, no sé cómo funciona en este tema de principio de progresividad y de haber llegado a alcanzar un derecho y que siempre van pues, progresivamente avanzando, pues ya no lo tengan, ¿no? Esa es mi duda, doctor. Gracias. Una muy buena duda, Juan Pablo. Es muy interesante tu duda porque naturalmente la conclusión es esa. Mira, mira, estamos aquí analizando, ¿no? En la reforma de 93 les dan el monopolio para hacer partido político, como bien decías. Tenían el 10% del financiamiento público destinado a los partidos políticos, que no era mucho, pero era una base de financiamiento, prerrogativas, y tenían también una serie de prerrogativas. No tenían acceso a radio y televisión, pero tenían franquicias postales, franquicias, en fin, eran, ¿cómo se llaman? Personas morales no contribuyentes, o sea, también estímulos fiscales. O sea, era una, digamos, era una consideración mucho más poderosa que la de ahora. Y ciertamente hoy en día la regulación es una regulación que prácticamente les genera el derecho, pero ha disminuido los mismos. Ahora bien, ¿sabes qué es lo que ha pasado, Juan Pablo? Que nadie se ha encargado de plantearlo. O sea, nadie, miembro o una agrupación como tal, que hayan perdido los registros, que se hayan disuelto, ningún ciudadano, ningún dirigente, esto no se ha ventilado ni por vía de acción de inconstitucionalidad en las posteriores reformas, ni en la práctica ante la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y eso es un dato muy interesante porque pues justamente nos habla hasta qué punto existe el auténtico interés de la ciudadanía, porque tú sabes que aquí en el ámbito de la justicia electoral y de la jurisdicción se judicializa todo, ¿eh? Y pues no hubiera sido difícil que pues un miembro auténticamente de una agrupación, porque ahorita vamos a pasar al tema de la, miren, en 2007 eran 107 agrupaciones políticas nacionales, o sea, claro que existía una base que estaba ahí asentada. Era una base también marginal, no podíamos decir que era una gran parte de representación del país, pero era una base, como dices tú. Al final del camino, ¿qué importa? Que la ciudadanía ejerza los derechos como los quiera ejercer, pero que existan, ¿no? Yo te diría, como digamos, la figura existe y hoy en día está planteado este tema, como que, o sea, digamos, la posibilidad, el derecho político no se ha negado. El derecho político en cuanto a su ejercicio, ciertamente sufre una disminución en atención a estas regresiones, como bien lo has señalado tú, que ya no son el movimiento o el paso intermedio para formar partidos políticos y ya no tienen financiamiento público y sí tienen obligaciones. Como les decía yo, tienen obligaciones de ser fiscalizadas, tienen obligaciones de ser sancionadas, tienen obligaciones, ya las veremos más adelante, pero no se ha planteado, Juan Pablo, y sería un caso muy interesante. Yo no sé si ahora, desde el punto de vista de la jurisdicción electoral, no sé si, por ejemplo, no sé, y te lo confieso que por eso me llamó la atención tu pregunta, no sé si el tribunal podría ordenar que se les dé, por ejemplo, a la solicitante una, pues, financiamiento, por ejemplo, como lo tenían anteriormente, o que se les dé la oportunidad de participar. Eso no se les negaría en los hechos, ¿eh? Porque como agrupación política nacional no se presentarían como tales, pero se podrían presentar como una sociedad civil, como una asociación con representación, y esta sí podría formar parte hoy en día. Lo que pasa es que antes decía que eran la única entidad autorizada para solicitar registro como partido político nacional. Hoy en día, para solicitar registro como partido político nacional, puede ser esta u otras agrupaciones, ¿no? Pues asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto pasa porque no, te confieso que al no habérselo planteado, no sé si el tribunal pudiera llegar a la tutela de decir, ¿saben qué? Denles financiamiento público. Y acuérdate que además, como estamos aquí en la lógica del funcionamiento de únicamente los efectos de la sentencia son para quien promueve el medio de impugnación,
pues se lo pueda dar a una asociación política, a una agrupación política en específico. Yo creo que que si las condiciones legislativas variaron, Juan Pablo, yo creo que sería complicado que en la jurisdicción se obtuviera este reconocimiento a estos derechos que se han perdido y se han reducido. Yo lo veo como pues una condición de la representación, o sea, de que el órgano de representación popular, ahora sí como se dicen los legisladores, de la voluntad popular, pues han decidido disminuir estas agrupaciones, pero al final del camino podríamos decir el derecho no queda ausente, ¿no? O sea, no queda desprotegido, porque está la posibilidad de participar en partidos políticos y las agrupaciones como están. Entonces, pero sin embargo es un tema para el debate, ¿eh? O sea, a mí me parece tu observación adecuada. Yo la verdad es que no lo había visto esa perspectiva, porque como han sido reformas legales las que se han acometido para traerlas al caso donde están hasta ahora, pero sin duda alguna yo creo que sí les han minado derechos, aunque no sé si terminan a ser derechos tutelables, porque el derecho tutelable político humano es el derecho de asociación política, y ese sí está reconocido. Entonces me da la impresión que tratar de extenderlo hasta allá, no lo veo descabellado tampoco, ¿eh? No lo veo fácil, pero es un tema para el debate. Agradezco la pregunta porque, digámoslo así, al no tener un precedente, o sea, yo te podría decir, oye, han venido y lo han pedido y les han negado, y con base en esta razón, pero no ha habido defensa de las agrupaciones políticas han venido peleándose que si las fiscalizan, que si las sancionan, oye, ya nos están liquidando y nos están imponiendo sanciones, eso es distinto. Este caso específico, dices tú, sobre el derecho sustantivo que tenían y que ya no tienen ahora, no se ha peleado como regresión. Y creo que es un tema interesante, ¿eh? Un tema interesante, aunque si te tuviera que dar una respuesta, yo te diría, bueno, ok, tienes razón, en términos de configuración del derecho, la legislación ha determinado que no tengan financiamiento y que pues, no se les ha negado la posibilidad de participar en la creación de partidos políticos, los ciudadanos se pueden acudir a ella. Yo diría, el derecho sigue ahí potencializado y es una cuestión de configuración legal que no lastima el núcleo esencial del derecho. Creo que yo eso resolvería hasta el momento. Pero te digo, no hay precedentes. Y es sin duda interesante tu pregunta porque parte de una premisa cierta. Si quieres, de nada, Juan Pablo. Entonces, pues sí, les decía yo, justamente a raíz de que se conectaba Juan Pablo, yo creo que vio la lámina y dijo, a ver, aquí qué pasa. En la reforma, les decía yo, en el 2013 decía que eran las únicas entidades autorizadas, pero el monopolio antes descrito de financiamiento se retira 3 años después, ¿no? 2006-2007. Entre 1997 y 2005 existieron 130 agrupaciones políticas y ellas se repartían más de 305 millones de pesos de financiamiento. En 2007 llegaron a tener registro 107 agrupaciones políticas nacionales y tenían el 10% del financiamiento público destinado a los partidos políticos hasta ese entonces, que fue cuando se les cortó, como les decía yo. Requisitos para obtener el registro de las agrupaciones políticas nacionales, según nuestro artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos, los requisitos son contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, tal como empezó, contar con un órgano directivo nacional, tener delegaciones en al menos 7 entidades federativas, se recortó el número de 10 a 7, y contar con documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra o a cualquier partido político, ¿no? Hay una tesis ahí que dice que las agrupaciones políticas, al tener una configuración distinta de los partidos políticos, tienen que tener una denominación distinta al de otra agrupación política o partido político. En cuanto al procedimiento de registro de las agrupaciones políticas nacionales, el artículo 22, también parecido al del requisito para la formación de nuevos partidos políticos, se dice que presentarán durante el mes de enero al año anterior a la elección, en este caso ya venció,
solicitud de registro con la documentación que acredite los requisitos citados y en los que su caso determine el Consejo General del INE. El INE tiene un instructivo específico para desahogar los requisitos y establecer los requisitos de las agrupaciones políticas. Y tiene 60 días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud para resolver lo conducente. Cuando proceda, expedirá el certificado respectivo y en caso negativa, expresará las causas o motivos que lo motivan y lo notificará a los interesados. Entonces, claramente estas agrupaciones políticas nacionales, como les decía yo, tienen esta posibilidad de participar en los procesos electorales. Les digo, en caso de negativo, expresará las causas que lo motivan, notificará, y esto puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante un recurso de apelación. Entonces, el acuerdo INE 1782-221 se expide el instructivo que les decía yo para obtener el registro como agrupaciones políticas nacionales para el año de 2023. Fíjense, deben existir manifestaciones formales de afiliación, tal como para los partidos políticos. Se puede hacer uso de una aplicación móvil, y esto ya fue autorizado por el JDC 5-2019, desde que se generaron aquellas temas de la aplicación móvil que para el proceso de 2018 para el apoyo ciudadano de los candidatos independientes se cuestionó mucho sobre si la aplicación móvil era necesaria o no. ¿Se acuerdan el debate que hubo sobre si eran aceptables o no los registros en papel, etcétera, etcétera? Ya el tribunal determinó que se puede hacer por las vías alternativas, o sea, la aplicación móvil en principio, pero también se pueden hacer afiliaciones de la forma tradicional. Los afiliados deben estar en el padrón electoral y el aviso de privacidad simplificado respecto de los datos, de la toma de los datos de quienes van a ser incorporados, y como en los partidos políticos existe la prohibición de la doble afiliación. Y fíjense aquí cómo vamos a ver. Antes eran cientos de solicitudes, bueno, no cientos, pero sí, más de cientos de solicitudes las que se presentaban para hacer agrupaciones políticas, y hoy en día, fíjense cómo para el año 2023 únicamente se reconoció o pudieron lograr su registro como agrupaciones políticas 8 de ellas, ¿no? Entonces dice, la totalidad de solicitudes cumplieron con los requisitos del artículo 22, y aquí el Instituto del INE, por ahí de abril de 2023, aprobó por unanimidad otorgar el registro a 8 asociaciones ciudadanas como agrupaciones políticas nacionales. Fíjense, Alianza Patriótica Nacional, Demócrata Liberal, Humanismo Mexicano, a algo le suena por ahí, 5 de Mayo, Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que Siga la Democracia, que es un brazo político de Morena, Movimiento Arcoíris por México y Frente por la Cuarta Transformación, que son brazos políticos de Morena. Para las asociaciones civiles ya deberían de contar un mínimo de 5,000 afiliaciones en el país, un órgano directivo de carácter nacional, eso es lo que veíamos ya en este tema, ¿no? También para efectos de 6 asociaciones debían hacer adecuaciones a los documentos básicos a fin de dar cabal cumplimiento a los lineamientos del INE en materia de violencia política de las mujeres en razón de género, y algunas otras asociaciones tienen que adecuar sus estatutos. Y fíjense cómo estas 8 agrupaciones políticas se unen. Vamos a ver, ya permítanme.
Sí, Yael, por favor. Gracias, doctor. Buen día a todos. Dijo que fue en abril, ¿verdad? Cuando el INE determinó Así es, darle. en 2023, exactamente, se tardó, sí, hubo, la solicitud se presentó desde enero, y en abril resolvieron. Acuérdate que tienen 60 días para resolver, y entonces, por abril 23 es este comunicado, Ah, perfecto. Gracias, doctor. perdóname, sí. Y entonces, fíjense cómo ahora aquí les voy a presentar ahora cuántos hay aquí en el directorio. Ya con estas 8 se suman a 60 que existían para agrupaciones políticas registradas. Hay 68 agrupaciones políticas registradas y que están vigentes en el INE. Y fíjense cómo vamos a ver aquí determinadas, déjenme abrirlo un poco más. A ver, ahí está. Entonces, fíjense cómo agrupación a favor de México. Aquí están los órganos directivos, su declaración, sus estatutos, su programa de trabajo. Y fíjense cómo, bueno, vamos a ver primero todas ellas. Agrupación política campesina, ¿no? Habría que ver a qué partido político o a qué causa política se identifica. Agrupación Nacional Emiliano Zapata, ¿no? Agrupación Política Migrante Mexicano, Alianza Patriótica Nacional, Alianza Popular del Campo y la Ciudad. Fíjense, Arquitectos Unidos por México, Asociación para el Progreso y la Democracia de México, Autonomía Campesina, Indígena y Popular, Avanzada Liberal Democrática, perdón, Cambio Democrático Nacional, Cadena, Centro Político Mexicano, Conciencia Ciudadana, Confederación Nacional de Ciudadanos, Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, luego Consejo Nacional de Organizaciones, Defensa Ciudadana, fíjense, aquí está el deporte que les decía yo, Deporte y Sociedad en Movimiento, Dignidad Nacional, Esperanza Ciudadana, Fuerza del Comercio, Fundación Alternativa, AC, Generación Ciudadana, Ciudadanos en Transformación. Fíjense, Iniciativa Galileos. Si ustedes recuerdan, los Galileos era un grupo, una tribu que se formó en el seno del PRD. Pues están aquí como agrupación política nacional, bueno, por lo menos alguna parte de ellos. Jóvenes Universitarios por México, Junta de Mujeres Políticas, México Representativo. Melba, Pamela Valle, por favor. No, perdón, me equivoqué. Ah, no te preocupes, Mela. Está simpático tu pulpo que tienes ahí de ícono del perdón. Entonces, está México Representativo y Democrático, Movimiento de Expresión Política. A ver, alguien, sí. De nada, Melba, no te preocupes. Movimiento Indígena Popular, Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, perdón, México Adelante, Poder Ciudadano, Popular Socialista, Praxis Democrática, Profesionales por México, fíjense, Pueblo Republicano Colosista, Renovación Nacional, Unión Nacional de Ciudadanos, fíjense, la Unión Nacional Sinarquista, que esta tenía un partido político nacional, que era el Partido Demócrata Mexicano, que era el de la hoz y el martillo, curiosamente, que es el que unía al movimiento sinarquista, particularmente del Bajío de nuestro país, la zona de Guanajuato, parte de Michoacán. Vamos Juntos, Voces Ciudadanas, Ala Progresista, Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo, aquí está esta Causa Común por México, con los nuevos, Estructura Ciudadana,
Frente Nacional de Apoyo Mutuo, Misión Esperanza, Educación y Cultura para la Democracia, Nueva Generación Azteca, Unidos por México, Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Político-Electorales, fíjense qué interesante, fíjense, esa agrupación suena interesante, no la tenía yo en el radar. Fuerza Migrante, claro, pues algo de defensa de los migrantes. Fidel Velázquez Sánchez, fíjense, era el líder obrero. México Blanco, Forte, México Educación y Justicia, Movimiento por el Rescate de México, Pluralidad Incluyente y Movimiento Nacional por un país, por un mejor país. Miren, vamos a tomar aquí esta de Fidel Velázquez Sánchez, me llamó la atención, la verdad es que tampoco la tenía identificada, pero no es de las nuevas. A ver si abre la declaración, pero no parece abrirla, a ver, quién sabe por qué. No genera, no da imagen sobre, a ver, a la progresista. Ah, sí, a ver, es que aquí luego no me deja permitir. Permítanme un momento, ¿eh? Aquí está, a ver, vamos a regresar a la de Fidel Velázquez Sánchez. Por alguna razón no me deja. Es cuestión de mi navegador, una disculpa. Pero bueno. Perdón la interrupción, ¿quiere compartir el link y que yo abra que yo abra la declaración o el estatuto? Ándale, pues sería una muy buena idea, porque yo creo que aquí tengo un problema, porque hace ratito me preguntó que Chrome quería abrir varios archivos, pero le puse que sí, pero le pico y no me deja, Inés. A ver, no, mira, ya está, mira, aquí Inmigrante. Gracias, Inés, te lo aprecio. Con gusto, aquí estoy si necesita. Qué amable, muchísimas gracias. Fíjense la declaración de principios de Migrante, Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana. Declaración de principios. Fíjense, la historia de nuestro país en los últimos 2 siglos se ha caracterizado por producción de plusvalía y riqueza para algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, aún seguimos siendo un país con grandes desigualdades sociales y económicas. Es sabido y aceptado que la desigualdad impide el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, en nuestro país México. Los polos de riqueza y pobreza siguen creciendo a un ritmo explosivo originado por la concentración del poder político en menos y menos manos. A través de lo acontecido en las últimas décadas en nuestro país, consciente del sistema de gobierno, urge la organización de los sectores más marginados con la finalidad de avanzar en los intereses colectivos sociales. Por lo anterior, expuesto ante la necesidad, surge la imperiosa necesidad de la creación de la Agrupación Política Nacional como un nuevo proyecto de democracia participativa, organización y reforma social con un nuevo estilo de vida, donde participe el respeto a la dignidad humana. Conscientes de lo expuesto, los ciudadanos que integramos la agrupación política nos comprometemos con la observancia de la Constitución política y sus leyes. En consecuencia, no aceptamos apoyo político propagandístico que provenga al extranjero, de ministros de culta, eso viene justamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de asociaciones y organizaciones religiosas. La agrupación Z asociaciones en ser una organización progresista nacional abierta a la participación de hombres y mujeres que expresen sus ideas y sus inquietudes libres individualmente organizados. Estamos integrados con todos los sectores de la sociedad, fíjate, que conformamos una alianza de ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales, grupos de personas socialmente en desventaja, individuos que pertenecen a sectores de escasos recursos, indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo y discapacidad, y los mexicanos radicados en el exterior y sus familias en México, sin que por ello dejemos fuera a los jóvenes y a los niños que son el presente y mayoría, pues 1 de cada 3 mexicanos son jóvenes de 15 a 29 años de edad, en lo cual radica nuestra fuerza representativa.
Somos una agrupación que sustenta como sus principios ser órgano representativo, incluyente y nacionalista, de activa participación política y que conduce sus actividades por medios pacíficos. Pero fíjense que es chistoso, de principios ideológicos, bases sólidas, aseguramos que todo ciudadano son ejemplos de unidad de apoyo, abriendo espacio para un mejor desarrollo, contribuidos al desarrollo, impulsando el avance generalizado, una democracia integral, fíjense, menos corrupción, garantizar individuales. Pero aquí ya es donde viene la cosa. Reconocemos la importancia de la contribución económica vía remesas de nuestros connacionales y lo que representa para nuestro país. Es fundamental impulsar políticas públicas en beneficio de una migración ordenada, trabajando a la par con instituciones oficiales y públicas. Fíjense cómo, pues sí, yo decía fuerza migrante y no nos hablan de migrantes, pero bueno, al final parece que ahí está el poder, ¿no? Pero bueno, entonces, esto me lo habría, pero no lo compartí esto con ustedes, pero bueno, al final del camino, discúlpenme, de aquí está, espérenme. Ahí es donde miren, esta es la declaración de principios que más o menos les acabo de leer, y son 4 paginitas donde establece pues justamente cuál es su identidad, cuál es la idea, ¿no? Su declaración ideológica política, que aquí pues sí tiene que ver algo con migrantes, pero bueno, la veo como más plural también. Entonces, compañeros, como decíamos, entonces, estas agrupaciones políticas nacionales, pues tienen este procedimiento de afiliación que estábamos platicando, ya vimos son 68, vimos cuáles son sus requisitos de afiliación, luego los documentos básicos, esta declaración de principios que ya veíamos, un programa de acción y unos estatutos conforme con la Constitución y normatividad aplicable, que son los que establecen o se establecen como, pues de alguna manera, la ley interna a la que se someten los integrantes de esas agrupaciones políticas. Luego, las agrupaciones políticas nacionales con registro tienen el mismo régimen fiscal que los partidos políticos, que son personas morales no contribuyentes, es un sistema de transparencia fiscal, realmente no existe contribuciones para ellos y cuentan con la obligación de presentar ante el instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. Y les puedo decir que de estas 68 que hay varias que están sancionadas siempre o no siempre, pues, pero regularmente por cuestiones de fiscalización de los recursos. El informe de gastos debe presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último de diciembre del año ejercicio a que se refiere. Y el 22.9 de la Ley General de Partidos Políticos establece las causas de pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales, acuerdo de disolución, omitir rendir el informe sobre origen y aplicación de bienes, no acreditar actividad alguna dentro de un año de calendario o en general incumplir las obligaciones de la ley. Entonces, en el artículo 444 del EGIPE se establecen cuáles son las infracciones en las que pueden incurrir las agrupaciones políticas y pues desde luego estas se refieren al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le señala la ley general. Para ellas realmente pues no existen estas obligaciones más que las que les estaba yo diciendo respecto a las causas de pérdida de registro, que son presentar sus informes de fiscalización, acreditar actividades y no mucho más, ¿no? Pero sin embargo, claro, desde luego están sujetos al régimen legal de prohibiciones de la Ley General de Instituciones. Entonces, lo que no puede hacer en general cualquier sujeto, no lo podrán hacer ellos tampoco. Entonces, el incumplimiento en lo conducente de cualquiera de las expresiones contenidas en la ley. Entonces, es un tipo muy básico, les vuelvo a decir. Fíjense cómo estaba desadecuada para que vean cómo perdieron registro en este último año. Habían casi 20
casi 20 agrupaciones políticas nacionales. Entonces, pues ya vieron, compañeros, perdón, cómo cómo es el régimen de las agrupaciones políticas. La verdad es que no hay demasiado más que decir. Ya vieron un poco la vigencia, ha ido la tendencia a la baja. Yo lo que destacaría un poco del régimen era lo que decía Juan Pablo, era que para efectos de derechos político-electorales, la verdad es que este tema de las agrupaciones políticas nacionales, pues ha ido un poco en disminución de 107 que teníamos en 2007, ahora son 68. Sin embargo, insisto, es una figura que se utiliza, pues no son menores, fíjense, si son 68, se supone que si el requisito para constituirlas son por lo menos 5,000 afiliados y todas debieran tener por lo menos ese número para mantenerse, para tenerse. Estamos hablando de que actualmente 340,000 en potencia ciudadanos por lo menos están afiliados a alguna agrupación política de las 68 existentes. Entonces, pues sí es un número marginal. Sin embargo, insisto, yo creo que la figura está subutilizada. Esta figura está desde luego hoy en día condicionada por por este monopolio que históricamente han tenido los partidos políticos en nuestro sistema, y no se ve, la verdad, en un futuro algún esquema. Yo pensé, por ejemplo, que íbamos a encontrar aquí en el directorio esta agrupación de este hombre que tiene mucho dinero, que la agrupó y que hizo mucho ruido en algún tiempo, se llamaba Frena, no sé si lo recuerdan, que hacía sus mítines en automóviles y tomaba las calles y se iba en contra de las políticas del gobierno, pero no está ahí registrada. Entonces, bueno, como les vuelvo a decir, o concluyendo lo que les decía yo, era que el derecho potencial está ahí. Ahorita estaba yo pensando en lo que me había preguntado Juan Pablo, y la verdad es que el caso de las candidaturas independientes es un caso muy similar, ¿no? Al final del asunto ustedes saben que los requisitos que se exigen para ser candidato independiente, pues son en la práctica muy complejos de llevar por parte de aquellos que aspiran a obtener algún registro por esa vía. Sin embargo, la posibilidad y el camino está. No veo fácil incluso una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que los requisitos establecidos en la legislación nacional son nugatorios del derecho político de acceder a los cargos de elección popular, como ya está reconocido en nuestra Constitución. Yo creo que ahora sí, como dice la Corte respecto a los estados de la República, en su libertad configurativa, realmente los requisitos son caminos para acceder al derecho, y estos por sí mismos no son inconvencionales. Habría que verse algún planteamiento de pues alguna falta de proporcionalidad o no de idoneidad de alguno de los requisitos, pero todos tienden a buscar un poco, insisto, la representación. No sé si el porcentaje, eso ya se había trabajado, eso ya se había resuelto en el primer estadio de las candidaturas independientes, en donde se decía que el apoyo ciudadano era excesivo, lo que se había, nada más no recuerdo exactamente los números, no les voy a mentir, pero desde luego yo creo que sí hay posibilidades de intentar un litigio estratégico para que existan condiciones menos duras para el acceso al derecho, porque también es cierto que una conclusión natural puede ser que los requisitos más difíciles o tan difíciles como para los partidos políticos, tratar de traerlos o trasladarlos a la ciudadanía, pues haría nugatorio naturalmente el derecho reconocido en la Constitución. O sea, realmente, insisto, el que esté plasmado el derecho, pues no es suficiente, ¿no? También se supone que nuestro artículo primero y los documentos y los instrumentos internacionales de derechos humanos hablan del otorgamiento, de la protección, de la promoción, de la garantía, ¿no? O sea, eso quiere decir que la interpretación que se haga de los derechos humanos
siempre tiene que hacerse bajo el principio de mayor accesibilidad o ejercicio, disponibilidad de los mismos para los ciudadanos. Sin embargo, bueno, eso pues hay que seguirlo viendo. No hay hoy en día, como les decía yo, algún tema relacionado con impugnaciones o con algunos criterios respecto a agrupaciones políticas. Vamos a ver qué pasa con los candidatos independientes, porque yo insisto, sí veo, no una efervescencia total, pero sí veo que la figura de la candidatura independiente va a ser utilizada por algunos cuantos en este año. Entonces, esperemos que pues tengan éxito, porque yo creo que estas vías de participación política pues tienden un poco a pues distender un poco esta presión, esta auténtica pues monopolio, como lo hemos platicado, este monopolio que tienen los partidos políticos de acceso al poder, que creo que la verdad pues se necesitarían alternativas políticas, ¿no? Y los ciudadanos creo que pueden serlo, ya demostraron una vez, o ya demostró ser justamente también una buena vía para la, pues digamos, para la alternancia política. Desafortunadamente los resultados de las personas que fueron electas, particularmente hablo del gobernador de Nuevo León, el Bronco, pues creo que también su condición de ciudadano, con pocos apoyos políticos, etcétera, etcétera, terminó siendo engullido justamente por la fuerza política de los partidos políticos, ¿no? Y lo metieron hasta la cárcel, no recuerdo, creo que sigue hasta hoy en día en la cárcel, por por circunstancias que... Pero bueno, al final del camino pareciera ser que el balance de su gestión no fue del todo positivo, y bueno, eso será responsabilidad de él, pero creo que sí, de alguna manera le dio una estocada a la figura, porque a partir de entonces, pues todavía se entiende más o se extiende más la consideración ciudadana de que todos los políticos, vengan de donde vengan, son iguales, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, pues no tendría más que decirles, más que darles las gracias sobre este tema de las agrupaciones políticas. Es un tema, pues ya ven que nada más incluso da para una sesión, y pues les vuelvo a decir, no hay demasiado más de esto que les acabo de platicar. Sin embargo, insisto, creo que bien utilizada la figura y bien aceptada por los partidos políticos, creo que es una magnífica idea para poder conseguir una representación política más estable, más plural, aunque la realidad política mexicana nos lo seguirá diciendo en las elecciones, en la urna, ¿no? Yo recuerdo ahora mutatis mutandis, ahora voy contigo, Juan Pablo, nada más déjame terminar la idea. Estaba yo diciendo que mutatis mutandis, hace ratito hacía yo referencia justamente al caso del Partido Verde Ecologista de México, en donde tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, pues no se hicieron cargo de algún movimiento de solicitud de pérdida de registro de los que se había denunciado por parte de las irregularidades o las diversas sanciones en que ha incurrido el Verde Ecologista, y entonces dijeron, sí es cierto que es un partido político que ha incumplido la ley, que ha hecho estrategias de fraude a la ley, sin embargo, nosotros, las autoridades, no somos quienes para quitar el registro, eso que lo hagan los ciudadanos. Yo ahí respetuosamente disiento de esta posición, porque creo que el supuesto, la sanción está claramente establecida para los supuestos de reiteración, de reincidencia, de contumacia, de violaciones graves. Yo creo que lo que el partido ha hecho, lo ha hecho de manera grave, insisto, es una historia de sanciones, y yo creo que es perfectamente posible que una autoridad aplique esa sanción. El problema es que, como decía el magistrado de la Mata, pues es un tema pues de visión y de valentía, ¿no? Quizá naturalmente hoy en día, si le quitaran esa fuerza política a la coalición de gobierno, pues estamos hablando de por ahí de un 6% de votos. Es un porcentaje que no es menor, ¿eh? Yo creo que darían el grito en el cielo, y desde luego, pero insisto, estamos hablando de las condiciones de aplicación de la ley, y con eso voy a terminar. Sí, Juan Pablo García Pango, por favor. Gracias, doctor. Pues nada más agradecerle por esta
explicación tan importante de este tema y pedir su apoyo para ver si nos pueden compartir las diapositivas. Sí, cómo no. Claro que sí. Ahorita lo que hago siempre es, yo se las doy a control escolar, pero sin embargo, el link de esta página, espérame, ahorita te comparto ese link. Primero, por si no se los dan en 1 o 2 semanas, les voy a dejar mi correo institucional, por favor, para que quien tenga interés me escriba y ahí está. Ese es mi correo. Ahí sin mayor problema me pueden escribir acá. Y esta página ese es el link, Yael, de las agrupaciones políticas nacionales. ¿Sale? Es donde están ahora las vigentes, donde viene ahí el listado, catálogo con miembros, estatutos y tal. Entonces, pues si no tuvieran alguna participación, alguna reacción, pues yo por aquí la dejaría y bueno, pues les agradezco como siempre su atención y su paciencia para con su servidor y espero pronto verlos naturalmente en alguna otra sesión de nuestros diplomados en los que veo mucha actividad por parte de algunos de ustedes y lo cual celebro, me da muchísimo gusto. Entonces, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Inés, por el apoyo. Gracias a usted, doctor, que tenga excelente día y fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias por sus comentarios, Claudia, Ana Carolina, Andrea, Yael, ¿verdad? Elizabeth, Erika, Paola, muchas gracias para todos, Lorena. La saludo y con aprecio, Rosalba, y que tengan un magnífico día. Hasta luego y excelente.